Le damos la honra, la gloria, la alabanza y la adoración al Señor en esta mañana, que nos permite transmitir este culto a muchas partes. Sé que mi fe es que muchos van a recibir esta palabra, que a muchos va a llegar este sentir de parte de nuestro Señor Jesucristo, una palabra de poder, una palabra para que llegue y marque el corazón del hombre, de la mujer, de las personas que están viendo y escuchando este culto en el nombre de Cristo Jesús. Y le damos muchas gracias al Señor por permitirnos predicar su palabra, por permitirnos alabarlo y glorificar su nombre y exaltar su nombre y decirle que Él es el único Dios poderoso, el único que ha hecho tan grandes maravillas como esta tierra, lo que vemos, porque Él fue el que puso los montes, las aguas, los aires, los vientos, los mares, todo lo puso Él para nosotros y no escatimó nada, aún ni a su Hijo Jesucristo lo dio todo. ¿Cómo no agradecerle al Señor su inmensa bondad, su misericordia, su fidelidad? ¿Cómo no agradecerle cuando nos levantamos y ponemos un pie en el piso y podemos darle gracias al Señor porque estamos vivos, porque nos regala un día más de vida para poder glorificar su nombre, para poder cumplir la gran comisión que nos ha puesto en estos últimos tiempos? Es un honor servirle al Señor, servirle como Él quiere, en espíritu y en verdad. Y le damos honor, honra y gloria al Rey, al Rey, al Rey soberano, Jesucristo nuestro Señor. Yo sé que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios ya están en este lugar, ya están caminando en este lugar que Él ha apartado, en este lugar que Él nos ha permitido predicar su palabra, en este lugar donde sé que hay ovejitas de Cristo. Yo le doy gracias al Señor por todos los pastores que han apoyado esta obra. Le doy gracias al Señor por el pastor Israel Bernal de la iglesia Icuá, por la pastora Teresa Rubiano, su esposo de la iglesia Jesucristo es el Señor, por el grupo de los 3 obreros que están haciendo un trabajo arduo, por todos los hermanos que están sirviéndole al Señor en diferentes partes de Colombia. Le damos gracias al Señor por ellos, para que tú también te pido que los bendigas grandemente la labor que están haciendo, en el nombre de Cristo Jesús, porque hay un pueblo que sí le sirve al Señor en espíritu y en verdad. Gracias, Señor. En esta mañana tan maravillosa que el Señor nos regala, vamos a orar para que Dios sea dirigiendo este culto en el nombre de Cristo Jesús. Padre amado, te doy gracias, Señor. Te pido para que tu mano misericordiosa, Señor, sea en este culto hoy, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Que tú estés conmigo y yo contigo, Padre. Tu Espíritu sea derramado en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Te pido, Padre, Señor del cielo, que esta palabra que tú traes a través de esta sierva tuya, Padre, haga mella en el corazón, Padre, de aquel que está afligido, de aquel que se ha cansado, de aquel que está abatido, de aquel que se ha dejado de caer en la fe, para que tú vuelvas tu pueblo al verdadero conocimiento de tu palabra y tu verdad, porque mucho pueblo de Cristo ha perdido la dirección de Dios y Dios quiere nuevamente que retomen el camino de la iglesia antigua, de la iglesia que en verdad entregaba todo por la causa de Cristo. Yo le doy gracias al Señor. Padre amado, te doy gracias. Toma el dominio, el control, la soberanía, Padre, de este culto, que va a ser llevado por muchas partes, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.
Te pido, Padre, que tú seas extendiendo este mensaje, porque es necesario, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, tú no haces excepción de personas, Padre. Y ya no estamos hablando de una sola congregación, somos un pueblo, somos el pueblo de Cristo, que debe estar unido ahí, debe estar unido y debe estar vivificado cada día más, mediante la gracia y tu poder, si queremos ir con el Señor en ese momento glorioso que estamos esperando, donde Él va a recoger su novia, su iglesia. Que nadie se vaya a quedar, sino que todos lleguen al arrepentimiento genuino y sean salvos, a la conversión con Cristo Jesús. Gracias te doy a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y en esta mañana grandiosa que Dios nos ha dado, porque cada mañana trae su propio afán, hermano. No se angustie por lo que ha de pasar. Escrito está y se va a cumplir. Su palabra se está cumpliendo día a día. Necesitamos abrir nuestra boca para que el evangelio sea extendido en todas partes. No callemos, porque la gracia es mucha y los obreros pocos. Y le pedimos al Señor que no se pierda la gracia, que no se pierda, sino que nos lleve a donde Él quiera que nosotros, donde Él quiera llevarnos, para abrir nuestra boca y para que de ella salga palabra de esperanza y de poder al pueblo de Cristo, y muchos recapaciten del camino que están llevando. Gracias te damos, Señor. Vamos a alabar y glorificar el nombre del Señor. Vamos a exaltar su nombre en esta mañana. Vamos a glorificarlo, a decirle que Él es el único Dios poderoso, el único Dios maravilloso. A Él sea honra y gloria, a Él sea la alabanza en la adoración, a Él sea la honra. Alabado sea su santo nombre y glorificado su nombre, en el nombre maravilloso y poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. Convencido estoy que la verdad eres tú. Nada puedo cuestionar de tu palabra, Jesús. Convencido estoy que la verdad eres tú. Nada puedo cuestionar de tu palabra, Jesús. El Padre te enseñó misterios, Él te reveló palabras de vida eterna. Has oído de su boca. El Padre te enseñó misterios, Él te reveló palabras de vida eterna. Has oído de su boca. Convencido estoy que la verdad eres tú. Nada puedo cuestionar de tu palabra, Jesús. El Padre te enseñó misterios, Él te reveló palabras de vida eterna. Has oído de su boca. El Padre te enseñó misterios, Él te reveló palabras de vida eterna. Has oído de su boca.
obedezco sin dudar. Jesús, Jesús, la verdad. Amados y queridos amigos, hermanos en Cristo, vamos, que el Espíritu Santo de Dios sea guiando esta enseñanza que el Señor me ha puesto en mi corazón para toda la iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. El domingo pasado hablamos de la fe salvadora, que se necesita la fe para la salvación a través de su precioso Hijo Jesucristo. Y en esta mañana preciosa vamos a tocar un tema: ¿por qué Jesús habla de un segundo nacimiento? ¿Por qué nuestro Señor Jesús hablaba de que era necesario nacer de nuevo? Queridos amigos, sepan ustedes que cuando el Señor me llevó a ese lugar de tormento tan terrible, donde se siente, se ve, se conoce, se siente hambre y sed, me mostró también iglesias con todo y pastor. Parece duro, pero así es. Yo me quedé estupefacta en ese momento, porque yo estaba yendo a la iglesia cristiana. Y yo le dije al Señor: Señor, ¿cómo es que hay iglesias aquí? Si yo estoy yendo a la iglesia, entonces yo estoy perdida. Le dije al Señor: ¿por qué la iglesia está aquí con el pastor? Y el Señor me contestó: hija, por cuanto no llevaron un evangelio de arrepentimiento, perdón y fe salvadora en Cristo, para ellos será el lloro y crujir de dientes. Y este pastor no llevó a las ovejas a tener un nuevo corazón y un nuevo espíritu. No las llevó al arrepentimiento genuino. Y yo veía a ese pastor en esa plataforma en que él estaba, completamente descompuesto, con la Biblia levantada. Y cuando nos vio con mi Señor amado Jesús, le decía al Señor: perdóname, ahora sí voy a llevar tu iglesia al verdadero arrepentimiento. Perdóname, ahora sí los voy a enseñar a perdonar y a andar en la fe salvadora que es Cristo. Pero ya no había nada que hacerle. El Señor me mostraba que muchas iglesias van a ir a este lugar de tormento tan terrible, donde la llama no se apaga ni el fuego se consume. Ahí estaba ese pastor pidiendo misericordia. Y ¿sabe qué es lo más tremendo? Que la iglesia que estaba ahí al frente de él le decía: mentiroso, mentiroso, por cuanto usted no nos llevó a la verdad y nos dijo que entre más casas, carros, becas, más dinero tuviéramos, éramos más testimonios de cristianos. Y ahora estamos en este lugar de tormento, y ahora estamos en este lugar tan terrible de tormento. Y ese pastor ya no podía hacer nada por sacar la iglesia de allá. Y el Señor habló a mi corazón
porque yo le entendía todo lo que Él me decía. Yo no tenía que abrir mi boca. Yo solo veía que su santidad estaba conmigo. Y Él ponía en mi corazón que si la iglesia no se prepara, muchos van a terminar allá por predicar un evangelio de prosperidad y no de arrepentimiento, por haber trasquilado las ovejas de Cristo y haberles quitado la lana y haberlas echado al abismo. Dios les va a pedir cuentas a cada uno de las ovejitas que les ha entregado en sus manos. Y voy a empezar este tema que el Señor me ha dado para la iglesia, para que la iglesia en verdad sea vivificada en el Espíritu y la gracia, y para que todos enderecen sus caminos y lleguen al verdadero conocimiento de la palabra y su verdad. Porque Jesús habla de un segundo nacimiento. Queridos y amados hermanos, entonces si usted cree que es hijo de Dios, pero sigue practicando el pecado y que por su forma de ser es un nacido de nuevo, no se confíe. Nacer de nuevo se trata de corazón y de un espíritu nuevo, de un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Un corazón rasgado y limpio, un cambio completamente espiritual, ser verdaderamente libres del pecado. Existe en la actualidad ministros de muchas iglesias que sirven al Señor, pero su corazón está lejos de Dios. Por eso creen estar salvos y no son salvos, porque no conocen el significado de nacer de agua y del Espíritu. Crean, hermanos, tampoco nacemos de nuevo si asistimos a la iglesia cada domingo, si somos intercesores o porque seamos mujeres de la iglesia. Se nace de nuevo como Jesús dijo, como nuestro Jesús dijo, como el Rey dijo en Juan 3. Se nace a través de la palabra de Dios, las palabras de agua, la sangre y el Espíritu. Muchos no lo entienden. Lo mismo le pasaba a Nicodemo. Se nace a través de la sangre del Cordero de la Alianza, porque es el Espíritu de Dios que le da a usted una operación en su corazón y le da un espíritu y un corazón nuevo. Vivimos días muy difíciles, hermanos, ustedes lo están viendo. Días de confusión para la iglesia de Cristo. Hay una persecución. Los gobiernos están desatando una persecución. Es el diablo a través de ellos que está persiguiendo la iglesia. Y el Señor Jesús ya nos lo había advertido. Debemos superar toda esa mentira del diablo con toda esa opresión que nos están haciendo. A través de su palabra, de su conocimiento y de su verdad, del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y voy a leer una palabra en Juan, capítulo 8, versículo 31-32. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es importante que abramos nuestro corazón y escuchemos con exactitud. Pidámosle al Señor que nos dé la sabiduría, ojos y oídos espirituales para entender la verdad. Dios, que todo lo sabe,
a dónde sopla el viento y para dónde va. Él sí conoce el corazón del hombre. Dios sabe cuando está escrito el Evangelio en nuestros corazones y se ha nacido de nuevo. La redención de nuestro Señor Jesús en nosotros. A través del bautismo, a través de obedecer su palabra y la sangre de nuestro Señor Jesús, que es el borrador perfecto. Solo entonces venimos a ser justos e hijos delante de Dios. La palabra dice en Juan, capítulo 3, versículo 8. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, la unción del Padre, del Hijo. Es un espíritu personal. Es una persona. Y la tercera persona de la Trinidad, simbolizado por fuego, purificación, agua. Él refresca, da viento, poder. El sello del Espíritu que Dios nos pone en la frente garantiza realmente que somos sus hijos. Él nos reargulle nuestro corazón y muestra al hombre su pecado. Y a Cristo, cuando llegamos a Él de corazón, hace que el hombre se someta a Cristo y a nacer de nuevo. El Espíritu Santo profundiza su relación con Dios en medio de tanta debilidad que el hombre tiene y hemos tenido. Él es el que nos lleva a la verdad, a conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. El Espíritu nos lleva a orar. Él cambia su carácter, si usted lo permite. Abra morar Él en usted. Hace morir las obras de la carne y Él hace crecer el fruto de su Santo Espíritu. ¿Por qué nuestro Señor Jesús se refería a que era necesario nacer de nuevo? Y estuvo hablando con los judíos, con los fariseos, con los saduceos sobre nacer de agua y de espíritu. Y que era necesario hacerlo para entrar al reino de los cielos. Ve ahora, amado y querido hermano, la connotación que esto tiene en su vida espiritual y para su vida eterna. Es importante que conozcamos el Evangelio del reino, del agua, la sangre y el Espíritu para poder enseñar a otros la verdad. Para que el Espíritu de Dios se mueva en cada uno, ¿verdad? El Espíritu no puede morar en un corazón de un pecador, de aquellos que no se han arrepentido de a de veras, de los que no han perdonado y de los que no andan conforme a la verdad de la fe de Cristo. Voy a leer una palabra en Génesis capítulo 1, versículo 1. Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y la tierra estaba sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Notemos que Dios no se mueve en las tinieblas. Él se movió sobre las aguas. Así pasa con el corazón del hombre. Cuando Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Hagamos el Señor hacía una analogía acá. Dios tuvo que separar la luz de las tinieblas. Eso mismo hace con nosotros, nos saca de las tinieblas y nos hace pasar a la luz, nos saca de la muerte espiritual, la muerte a vida
eterna a través del nacimiento de agua y del Espíritu. Existen muchas personas que no entienden el significado de nacer de nuevo. Sucede mucho en las iglesias. Por esta razón el corazón de Jesús se duele, y por supuesto nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Y es contristado el Espíritu Santo. El nacer de nuevo significa que el pecado en nuestro corazón ha sido borrado, lavado y purificado a través de nuestra fe en el bautismo de Jesús, su sacrificio en la cruz y su preciosa sangre. Para más entendimiento, explicaré paso a paso lo que significa el nacimiento de agua y del Espíritu. Miremos en el versículo de Juan, esa conversación que sostuvo nuestro Señor Jesús con Nicodemo, después de hablar con los fariseos, y es cuando estaba en la sinagoga con los saduceos. Miremos la palabra que tiene mucho significado en nuestra salvación, y vamos a verlo en este capítulo de Juan 3. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Juan 3, Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y diciéndole: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y díjole: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El Señor fue en esta palabra dando un mandamiento. Respondió Nicodemo y dice: ¿cómo puede esto hacerse? Y respondió Jesús y díjole: ¿tú eres el maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no sabéis nuestro testimonio. Si os he dicho estas cosas terrenas y no creéis, ¿cómo creéis si yo dijere la celestial? Y nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, hacía necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, querido amigo y amado en Cristo, necesita usted conocer estas definiciones. Fariseos apartado del mal al bien, defensor de la ley mosaica, creía en un solo Dios, que un día vendría el Mesías, que había resurrección para vida o muerte. Creía, tenía autoridad política y religiosa porque pertenecía al Sanedrín. Nicodemo, miremos, Nicodemo era un hombre mayor que había estudiado la escritura desde niño y ahora era maestro de Israel. Era un hombre muy ocupado. La palabra de cierto dice que esta palabra es definitiva, que no hay otra forma, en verdad no hay otro error, que Jesús no hablara por sí mismo, sino lo que el Padre le hablaba, que es un requisito para ver la tierra y entrar al reino de los cielos. De cierto.
necesario, vamos a ver esa palabra, indica que es una condición o requisito indispensable, es obligatorio, que hace falta, absoluto y total para ver y entrar al reino de Dios, es decir, para ser salvo y escapar de las llamas del infierno. Queridos y amados hermanos, ahora veamos la palabra ver. A este ver el reino de Dios aquí en la tierra, porque aquí es la senda al infierno, aquí en esta tierra. Ahí que todo el hombre lo que hace le parece bueno y correcto, pero hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su camino es camino de muerte. Ver lo que no tiene salida, ahora tiene salida en Cristo Jesús. Lo que no se puede ver ahora lo podemos ver en las cosas del reino de los cielos y su justicia, en sabiduría e inteligencia. Porque todo lo que enseñó Jesús fue palabra de poder, porque el Señor, el Padre eterno, se lo decía. Veremos lo que significa la palabra entrar. ¿Entrar a qué? Al reino de los cielos. Nos decía esto porque todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, apartados de Dios. Cuando la persona muere y ha nacido de nuevo, se va a la presencia de Dios. Veamos lo que habla su palabra en estas citas bíblicas. Juan capítulo 7, versículo 17. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. La palabra dice en Juan 14, capítulo 14, versículo 24, el que no me ama no guarda mi palabra y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Veamos cómo Jesús está exhortando a su pueblo en este versículo, porque Él nos está llamando, nos está mandando a que cumplamos este mandamiento en Juan 3. Es una advertencia que Dios nos hace a través de su Hijo Jesucristo. De cierto os digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. La oración de fe nos salva, hermano. Sencillamente porque somos nacidos del pecado original, por lo tanto pertenecemos al mundo animal. Muchos dirán, uy no, pero ¿cómo así al mundo animal? Pero la palabra lo dice. Veamos Juan capítulo 1 versículo 10. Pero estos blasfemaban de cuántas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Juan capítulo 8 versículo 34, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Segunda de Pedro 10 dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Y Romanos también nos habla, capítulo 3, versículo 23, porque cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Juan capítulo 3 versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, el Espíritu es. Entonces veamos, amado y querido hermano, que todo ser humano nace con una naturaleza de pecado. El hombre tiene un corazón incircunciso, un cuerpo pecaminoso carnal. Un viejo hombre está ahí.
una naturaleza pecaminosa, una naturaleza humana caída y tiende a hacer lo malo. En todo tiempo el hombre tiende a hacer lo malo. Un cuerpo pecaminoso. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, dice el Señor. Veamos lo que habla su palabra en Génesis 3, capítulo 3, versículo 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a su mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriráis, sino que sabéis, Dios, que el día que comieseis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. ¡Qué engaño de la serpiente! Entonces, amado y querido hermano, vemos que Dios creó todo. Vemos que Dios creó al hombre. Génesis 1, capítulo 1, versículo 26-27 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. Entonces, ¿qué tenía Adán? Adán era así, no era esclavo del pecado, era inocente, tenía libertad, libre albedrío, no tenía limitaciones, era libre, tenía una comunión con Dios íntima, sabio, eterno, tenía una vida en abundancia, tenía poder de elección, tenía paz en su corazón, tenía el amor de Dios, tenía la naturaleza divina, tenía el paraíso, capacidad de dar vida, tenía señorío sobre la naturaleza, tenía inteligencia, era inmortal, no moría, era sano, no se enfermaba, tenía gozo, era santo. Pero vamos a ver lo que dice la palabra en Malaquías capítulo 2, versículo 15. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Hablaba del matrimonio, porque Jehová Dios constituyó el matrimonio. Jehová anhelaba una descendencia santa, no era cualquier descendencia. La palabra dice en Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrare y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia de bien y el mal no comeréis, porque el día que él comiere ciertamente morirás. Le dio una orden. Dios dio una orden y a la vez les hizo una advertencia a Adán y Eva. Veamos, queridos amigos y amados en Cristo, en este capítulo vemos que el primer pecado que cometió el hombre fue la desobediencia. La orden fue para Adán, y al desobedecer pierde todo con lo que Dios le creó. Solo había un mandamiento sobre la tierra, que era no comer de ese árbol. Y vamos a leer capítulo 3 de Génesis 1 al 7. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿cómo es que Dios les ha dicho no comerán de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente: podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no coman de él, ni lo toquen, so pena de muerte.
Respondió la serpiente a la mujer: de ninguna manera morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día que coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que igualmente comió. Entonces se les abrieron a entrambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron unos ceñidores. Ya habían abierto sus ojos al bien y al mal, Adán y Eva. Entonces fíjese, querido amigo y hermano de Cristo, ¿qué perdió Adán y Eva? La semejanza de Dios, el amor de Dios. Tenía naturaleza pecaminosa, era ahora esclavo, la inteligencia caída, no tiene sabiduría de Dios, ahora es mortal, ahora se enferma, el trabajo se convirtió en un castigo, perdió la inocencia, perdió santidad, ahora es esclavo del pecado, perdió la comunión con Dios, ahora es desesperado, ahora es desechado, ahora es angustiado, ahora es menospreciado, ahora es perseguido, ahora es triste, ahora es abatido y lejos de Dios, y ahora es atribulado. Signos de una persona que está apartada de Dios. Estos son los signos. Entonces, amados hermanos, el pecado hizo separación, porque el hombre pecó. El hombre perdió la naturaleza divina y entró en él la naturaleza pecaminosa, carnal o de ira, donde ¿qué lugar pueden esperar sino morir? Vemos que entonces el hombre, aquí Dios nos muestra 3 muertes. La muerte física, comenzó a envejecer, a morir físicamente. La tierra fue maldita por la culpa del pecado de Adán y Eva. La muerte espiritual, espiritualmente quedó separado de Dios, ya había vergüenza. Y la muerte perpetua, condenado perpetuamente, perdió la comunión con Dios y es lanzado al infierno por los siglos de los siglos. Lo que separa a Dios de los hombres es el pecado, y entra la muerte. La palabra dice en Génesis capítulo 2, versículo 17: mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comeréis, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Romanos capítulo 6, versículo 23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios nos dio una naturaleza terrenal al poner a Adán para que por medio de él tuviéramos esa naturaleza. Entonces por Adán entró el pecado y por ende la muerte espiritual. En este mismo momento se quebrantó o se rompió la relación entre los hombres y Dios. Veamos lo que dice su palabra en el capítulo 5 de Romanos 12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El 10 y el 11: como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. La palabra dice en Romanos capítulo 5, versículo 16: y con el don no sucede con el caso de aquellos unos que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Vemos entonces que la Escritura nos confirma que aún siendo nosotros
unos bebés cuando nacemos, el hombre tiene a hacer las cosas malas, tiende a hacer lo malo. Somos pecadores por naturaleza, engendrados desde el vientre de nuestras madres. La palabra dice en Mateo capítulo 15, versículo 18 y 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. El pecado separa al hombre de Dios. Y cuando las personas se dan cuenta, han perdido completamente la vergüenza, cometen pecado y pecado una y otra vez y no se les da nada. Como la Escritura nos habla, se refiere y nos advierte al que el pecado se hace ya deliberadamente. La palabra dice en Hebreos capítulo 10, versículo 26-23, porque si pecamos voluntariamente desde haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda expiación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que menosprecia la ley de Moisés es por testimonio de 2 o de 3 testigos, muere sin ninguna misericordia. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmundicia la sangre del testimonio en el cual fue santificado, e hiciere ofrenda al Espíritu de gracia? Sabemos quién es el que dijo: más mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. El que pisotee la sangre del Cordero de la Alianza. Horrenda cosa, amados y queridos hermanos. La palabra dice en Gálatas 5, capítulo 16, 17, 18 y 21. Dios dijo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Porque manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicaciones, inmundicia, lascivias, idolatría, hechicería, odios, discordias, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os predije, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. No lo heredarán. Esto es una confirmación de parte de Dios. El pecado sale del corazón. El pecado no está fuera del ser humano, está dentro, y se convirtió en una fábrica de pecado que peca y fabrica, y tarde que temprano da los frutos de pecado. El hombre sigue practicando las obras de la carne y contaminando y contristando al Espíritu Santo. O sea que, como el Señor, amados hermanos, nos decía, necesitamos nacer de nuevo. Entonces Dios ve al mundo perdido y en un desastre terrible, y traza un plan de salvación. Por el pecado tan grande de la humanidad, Dios ve al hombre como una podrida llaga. Miramos lo que dice la palabra. En Isaías capítulo 1, versículo 6, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curados, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Entonces Dios ve al hombre desesperado, dolido, angustiado en este valle de lágrimas.
y traza ese plan de salvación. Y la palabra dice en Zacarías capítulo 13 versículo 1: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y la inmundicia. Profecía que se cumplió en el Juan capítulo 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Nuestro Señor Jesús murió en la cruz y fue 3 días a la vez, Dios le permitió, y Dios lo resucitó de los muertos por nosotros. Cada parte de sus padecimientos forma parte de nuestra redención, con todo el dolor de su alma. Pagó por nuestros dolores. Sin ser pecador, se hizo pecador en esa cruz. Siendo rico, se hizo pobre y siervo. Llevó nuestros pecados, enfermedades y la iniquidad nuestra, a ser despreciado de todos. Se expuso. Ahí Él expuso nuestro pecado, y con su muerte venció la muerte. No es tiempo, pastores, de hablar de prosperidad. Dios prospera, así como prospera nuestra alma. Él quiere bendecirnos en todas las áreas. Esta es una exhortación para los pastores. Es hora de que hable de arrepentimiento, perdón y fe salvadora en Cristo, para llevar este pueblo a que tenga un nuevo espíritu y un nuevo corazón. Que el Espíritu Santo hará esa operación. Hebreos capítulo 2 versículo 14 dice aquí: por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Dios está dolido en su corazón, muy dolido. No saben cuánto es su dolor. Dolido está su corazón de ver que su pueblo se desvió y perdió la dirección de Dios. De ver que durante muchos años predicaron prosperidad y no trajeron sus ovejas al arrepentimiento. Dios está llamando para que corrijan sus caminos y lleven las ovejas de Cristo a veredas verdes, a pastos verdes, porque Él va a pedir cuentas de todas las ovejitas que fueron trasquiladas. El corazón de su hijo dolido, porque no han predicado la cruz. Ahí es donde tienen que los pastores llevar al pueblo a predicar la cruz, el dolor de Jesús en la cruz, todas las garantías que Él nos dio a través de su sufrimiento en la cruz. Llevar al pueblo a un verdadero arrepentimiento, con vergüenza, con dolor por haber pecado contra un Dios tan grande y bueno, perdonando y sabiendo recibir el perdón y andando en la fe salvadora que es Cristo. El Señor me mostraba iglesias en el infierno, como les dije, completas, porque no han cumplido con esto. No han cumplido con este trabajo que Dios les ha puesto. No todas, no les voy a decir que todas, porque aquellas iglesias que han pagado el precio y hacen parte del cuerpo de Cristo han cumplido el trabajo.
de llevar las ovejitas por caminos seguros y pastos verdes, de darles el alimento seguro. Aquellos serán retribuidos y sus coronas serán especiales en el cielo, porque Dios tiene preparadas esas coronas para aquellos valientes y esforzados, para aquellos evangelistas que de verdad entregaron su corazón a Cristo y murieron y están llevando la causa de Cristo, para aquellos misioneros, para aquellos pastores que entregaron su vida a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones, hablaron de la verdad y llevaron la iglesia al verdadero conocimiento de su palabra. Llevaron la iglesia a que en verdad tuviera un corazón de nuevo, un espíritu nuevo. Aquellos pastores que están hablando de recasamiento, escuche usted, pastor, arrepiéntase, porque el matrimonio es para toda la vida. Se hace un pacto que solamente con sangre es roto, solamente con sangre es quebrantado, o con la muerte de alguno de los dos. No le mientan más a este pueblo, porque el corazón de Dios está dolido por tanta maldad y ha empezado sus juicios por su iglesia. Esto que está pasando, si no se arrepienten, el Señor puede seguir permitiendo cosas muy duras, porque Él lo ha mostrado. Él lo ha mostrado. Él ha mostrado. Que estos juicios se han derramado, porque Dios comienza sus juicios por su casa. Y así dice Jehová de los ejércitos: he visto vuestra podridumbre, que me queréis ofrecer trapos limpios, pero son trapos de inmundicia. Y mi corazón se duele, dice el Señor, porque veo vuestras abominaciones, dice el Señor. Porque he visto que amaquia vuestros almacenes de dinero y vuestras cajas fuertes. Porque no habéis hecho la obra con la viuda, con el afligido, con el desamparado, con el que está perdido, sino engordaste vuestros corazones y vuestros bolsillos. Y dice el Señor: Roquia Mashnarraba Kerebe Kirasaya. Espera en breve que devolváis esos dineros al necesitado. Y si no, yo os volveré polilla en vuestras cajas. Y si no, yo os volveré para que no valgáis nada. El corazón del Señor está dolido por esta humanidad. Pueblo, escuche la voz de Dios, porque el tiempo está cerca. El Señor está a las puertas. ¿Y qué será? ¿Qué será del hombre que se quede? ¿Qué será del hombre? ¿Qué será del hombre? ¿Por qué construiste castillos, dice el Señor? De oro y de plata, dice el Señor. Y esa afrenta de mis ojos, porque no quería vuestras riquezas, dice el Señor, sino vuestros corazones rasgados, dice el Señor. Porque quería mis ovejas que se apacentaran en pastos verdes.
Quería mis ovejas seguras, dice el Señor. Ahora dice Jehová de los ejércitos, tenéis que pagar el precio. No quería edificios de oro. Quería que vuestros corazones fueran humildes a mí y lleváis en mi pueblo a la verdad de Cristo. Oh, así ha dicho el Señor. Enderezad vuestros caminos y vuestras sendas. Haced esos frutos de mal, frutos de bien. Comprad oro refinado cada día para que yo os miréis conforme yo quiero. Limpios y agradables, dice el Señor. Yo estoy levantando mi pueblo, el verdadero pueblo que está de rodillas, el verdadero pueblo que ha pagado el precio, el verdadero pueblo que no se desanima. Oh, Rabosherebe y alabaseya. Oh, Rebequia y alabaseya. Queridos hermanos, esto yo no lo tenía previsto, pero el Espíritu Santo me ha tomado para decirle estas palabras. No las echen en saco roto, porque si no enderezan sus caminos, va a haber más dolor sobre esta tierra. Va a haber más dolor sobre esta tierra. Yo le doy gracias al Señor por permitirme predicar su palabra en espíritu y en verdad. Gracias te doy, Señor. La honra y la gloria es para ti.